termodinámica referido a los ciclos térmicos, el ciclo de Rankine, para las centrales térmicas. Este ciclo que vamos a analizar en un primer lugar es el ciclo elemental. Luego lo vamos a ir mejorando hasta llevarlo a los ciclos que se usan realmente en las centrales térmicas. Nosotros hemos visto en oportunidades anteriores lo que es una caldera, hemos visto con todo detalle, habíamos hablado del economizador y el sobrecalentador, habíamos hablado de la turbina. Luego también habíamos hablado de la bomba en la primera parte del año, si bien no había videos para esa época, y ahora llega el momento de unificar todo y hacer de todo esto un ciclo. Habíamos dicho que en su momento que las máquinas térmicas funcionaban entre dos fuentes de distinta temperatura, una temperatura superior y una temperatura inferior, y funcionaban según ciclo. Bueno, muy bien, tienen que funcionar según ciclos. Y las diferencias de temperaturas estaban entre la temperatura del agua en la caldera y la temperatura del agua en el condensador a la salida. Acá tendríamos más parte del libro. Vamos a analizarlo por partes. Los ciclos térmicos pueden ser construidos con diferentes objetivos. Los más sencillos son de calorificación. Calorificación significa que es un ciclo que se hace para calentar un producto de una industria de la alimentación, requiere determinado lugar, un calentamiento, un secado de piezas, en la industria del textil, en la industria del papel, todo aporta calor a un ciclo, a un proceso industrial. Eso es un ciclo de calorificación. Es más o menos lo mismo, pero el vapor no se emplea en una turbina, sino que se emplea para calefaccionar una máquina. Los ciclos de generación, son como el que está mostrado acá, son para generar energía eléctrica. Son los que usan las centrales térmicas. Todas las que producen energía eléctrica hoy se hacen en la mayor parte por combustibles fósiles de producción de vapor, o bien centrales nucleares, o bien centrales hidráulicas. Y hay una variedad muy grande, pero ciclos de generación son aquellos que se usan para generar energía eléctrica. Y los ciclos mixtos son aquellos que se usan para ambas cosas. Que derivan una parte del vapor producido para calorificar un sector de la industria y también producen generación. En lo posible hay siempre que tratar de generar, porque esto economiza en el ciclo, esto ahorra, y aparte en el caso de que faltara la energía, cosa que ocurre en países como la Argentina, la misma empresa puede generar por lo menos un mínimo de su propia energía. También los ciclos pueden ser abiertos o pueden ser cerrados. Abiertos son aquellos donde el vapor, una vez producido su efecto de generar energía eléctrica o de calefaccionar un sector de la industria, se largan directamente, se dejan escapar a la atmósfera. Hoy ya no se usan más. Nadie quiere contaminar el ambiente y aparte sale carísimo. Salvo que sea un ciclo que se haga para un equipo móvil que acompaña a una perforación o un trabajo en una obra donde se va a usar poco tiempo, pocas horas. Entonces directamente no se recupera. Si no, son todos ciclos cerrados donde todo el agua se recupera y salvo las pérdidas, que tienen que ser las menores posibles, el agua no se pierde, se repone lo que se consume exclusivamente. Muy bien, acá tenemos ubicado un ciclo, dibujado un ciclo térmico elemental, el ciclo elemental. Y en la parte inferior, en el diagrama TS. Nosotros vamos a usar siempre el diagrama TS o el diagrama IS para poder representar
la evolución del ciclo. Tenemos que el agua en estado líquido, vamos a imaginar que el ciclo comienza en A, pasa por una bomba y hace la evolución a B. Es una evolución a volumen constante. A volumen constante, que como ustedes recuerdan, tenía más pendiente en el diagrama TS, porque esta evolución en la bomba entrega presión. Entonces a volumen constante, porque ya el agua es incompresible, entonces a volumen constante. La bomba aporta la presión necesaria para que el ciclo funcione. Llegado, entonces, desde A hasta B, tenemos lo que ocurre dentro de la bomba, probablemente dicho. Esto es la bomba. Luego, vamos a la caldera, porque la caldera en su conjunto. La caldera en su conjunto consta de tres partes: el economizador, la caldera propiamente dicha y el sobrecalentador. El economizador se emplea para levantar la temperatura del agua desde la temperatura ambiente hasta una temperatura muy próxima a la de saturación, hasta una temperatura ligeramente inferior a T sub C. Esta parte se emplea para, este equipo se emplea para atemperar el agua y evitar que el agua fría caiga dentro de la caldera y produzca el efecto de esferoidización que tantas dificultades produce en una caldera. Aparte aprovecha gran parte del calor que de otra manera se perdería. El tramo BC está representado acá, BC, y el calor que aporta, el calor que recibe el fluido, QE, está dado por el área C grande, C chica, D chica, D grande. Este es el calor que recibe el fluido, el agua, durante el paso por el economizador, que la deja a una temperatura ligeramente inferior a la temperatura de saturación. Dentro de la caldera, probablemente dicha, que hemos estudiado, lo que se hace es que se transforma el agua desde su temperatura de saturación hasta transformarlo en todo vapor, también a la misma temperatura de saturación. Acá la cantidad de calor recibida es C chica, C grande, D chica. Es Q sub C. El agua a este nivel D está todo en estado de vapor. Todo en estado de vapor. No hay agua. Está en estado de vapor. Pero no está sobrecalentado. Y nosotros en un ciclo de generación necesitamos, es muy bueno, que el vapor esté sobrecalentado, porque me permitiría un mayor salto interno, que está dado por esta diferencia. Entonces pasamos al sobrecalentador, donde recibe una cantidad de calor Q sub S, que está dada por el área D chica, D grande, E grande, F chica, y el vapor, ya al salir del sobrecalentador, está a una temperatura superior a la que hubiera correspondido por su presión, a la temperatura de saturación, está totalmente seco, y vamos a ingresar en la turbina. Ustedes recordarán que la turbina tenía etapas de acción al principio, luego teníamos etapas de reacción, y que la turbina necesita de vapor sobrecalentado. Y cuando salga de la turbina en el punto F, que está ubicado acá, el título no tiene que ser menor de 0,82. O sea que X acá tiene que ser mayor de 0,82. ¿Por qué? Porque las partículas de agua que formarían el vapor húmedo, dentro de la campana tenemos vapor húmedo, actúan como si fueran verdaderas piedras y erosionan el aire, desgastándolo. Una vez llegado al punto F, en el cual hemos transformado la energía calórica que provenía del combustible, la transformamos en vapor, y la energía del vapor la transformamos en energía mecánica, generamos energía eléctrica en la esfera multifásica, y una vez que salimos de ahí, necesitamos
condensar el agua, volverla al estado inicial. Ahora tenemos el estado de vapor. Entonces, estamos a una presión, cuando vieron turbinas, vieron que eso era ocurría de esta manera, una presión absoluta de 0,04 atmósferas, que corresponde a una temperatura de 40 grados centígrados. Es una temperatura muy próxima al ambiente, ligeramente superior al ambiente promedio, y una presión prácticamente vacío absoluto. Por lo tanto, esta parte es muy probable, es muy proclive al ingreso de aire, que es un veneno para el vapor, porque ingresa gases que llamamos no condensables, que ya enseguida tratamos de ellos, que son el oxígeno y el anhídrido carbónico, que van a producir corrosión en la cartulina. Este vapor yo necesito condensarlo. Para condensarlo, lo que hago es lo hago pasar a un intercambiador de calor, que ya estamos demostrando. Nosotros acá lo representamos mediante una serpentina, que consiste en ingresar agua fría y sacar agua un poquito más caliente. Y de esa manera arrastramos el calor, le sacamos calor, esto actúa como fuente fría, le sacamos calor del condensador, que está dado por el área F grande, F chica, A chica, A grande. Este área que está acá. Y es negativa y lo extraemos de manera que a la salida del punto A tendremos un volumen 40.000 veces más chico que el volumen que ingresó. Por lo tanto, en el condensador va a reinar un estado de vacío importante, y luego se reinicia, pasa por la bomba, ya totalmente líquido, y pasa por la bomba y reinicia el ciclo. Acá vamos a colocar algo que no hemos indicado, porque es elemental, que es el desgasificador, que nos va a permitir volver a la presión atmosférica y nos va a permitir extraer los gases no condensables, indeseables para los ciclos térmicos. Por acá tenemos el ciclo elemental dibujado, ciclo básico, el cual debemos efectuar una serie de reformas para transformarlo en un ciclo más productivo. Nosotros hemos visto en su momento todo lo que era el tema de la caldera, también hemos visto la turbina, pero del condensador no hemos hablado nada. El condensador es un intercambiador de calor. El intercambiador de calor consiste en un haz de tubos, este haz de tubos. Si ustedes hicieran un corte acá, verían por acá, por ejemplo, esto sería el corte, por ejemplo, a no se ve, a sería todo un conjunto de tubos cortado, una gran cantidad de tubos. Entonces tenemos un haz de tubos que comunica el cabezal de entrada con el cabezal de salida. En este caso, el agua, que va a ser de refrigerante, que va a enfriar el agua, que va a enfriar al vapor para transformarlo en condensado líquido, ingresa a una temperatura de entrada y sale a una temperatura TSUS luego de haber recorrido los tubos de izquierda a derecha. Tenemos un solo paso por los tubos, en cambio el vapor, que nosotros salíamos de la turbina, lo hacemos cruzar el haz de tubos en 3 oportunidades por medio de estas chapas que se llaman chicanas, que, aprovechando el dibujo de recién, es lo mismo que habíamos visto dibujado recién, solo que no es completo. Es por acá abajo, puede pasar el vapor todavía y realizar un nuevo ciclo, nuevo paso. Entonces tenemos 3 pasos cruzando los tubos, 3 pasos por la carcasa, digamos, y un paso por los tubos. Es un intercambiador de 1, 3. Un paso por los tubos, 3 por la carcasa. El vapor ingresa acá en estado de vapor y va enfriándose, va quitando el calor, no enfriándose, la temperatura es la misma, va quitando el calor hasta transformarlo en estado de agua. Yo acá
Bueno, acá esta parte se llama cabezal de entrada, esta parte se llama cabezal de salida, y esta será de tubos, acá el vapor ingresa y acá el vapor sale. Yo acá he dibujado el diagrama de temperaturas de lo que pasa dentro del condensador. El condensador recibe el condensado a 40 grados centígrados, casi en todos los casos, y sale también a 40 grados centígrados, pero en estado líquido. Acá sale en estado líquido y acá entra en estado de vapor. O sea que lo que hace es condensar, como su propio nombre lo dice, el condensador condensa. Muy bien. El agua ingresa a una temperatura, la entrada del agua, que es aproximadamente la temperatura ambiente. Esa depende del estado de la época del año. Normalmente consumen mucho agua y salen a una temperatura mayor. Esta diferencia tiene que ser mayor de 8 grados centígrados. Este salto, que llamamos incremento de temperatura de salida, tiene que ser mayor de 8 grados centígrados. Si no, deja de ser eficiente. Y este tiene que ser mucho más grande. Estos condensadores consumen muchísima agua. Piensen, por ejemplo, que Central Costanera, que es la que está ubicada a la altura de la calle Brasil, contra el Río de la Plata, tienen ellos 3 bombas de 20.000 metros cúbicos por hora. No quiere decir que las 3 funcionen simultáneamente, pero toman agua del río y se observa a la salida el agua ligeramente más caliente. Esto afecta, por supuesto que afecta al ecosistema. Yo creo que hemos hablado de ese tema cuando hablamos de centrales térmicas, de centrales nucleares, diciendo que el agua del embalse Río Tercero había aumentado 3 grados centígrados en los últimos 30 años, lo que había producido una modificación en el tipo de fauna, el tipo de peces que habitan ese lugar, más allá del problema de interrumpir el pasaje, que eso en parte está resuelto. Entonces, yo tengo acá un incremento de temperaturas de entrada, entre las temperaturas de entrada del agua y los 40 grados, y un incremento de temperatura de salida entre la temperatura de salida del agua y los 40 grados. Siempre el incremento de temperatura de entrada es más grande que el de salida. Siempre va a ser de esa forma. Ahora bien, ¿cuál será el incremento de temperaturas que yo tendría que usar para calcular? Si ustedes ingresan dentro de la carpeta original, de la casilla de color original, van a encontrar todo el cálculo del intercambiador de calor. Pero el incremento de temperaturas más adecuado, más promedio que representativo, se llama incremento de temperaturas logarítmico. En la facultad se demuestra el por qué eso es así, y es igual al incremento de temperatura de entrada más el incremento de temperatura de salida, dividido 2 veces el logaritmo natural del incremento de temperatura de entrada sobre el incremento de temperatura de salida. Si ocurriera que el incremento de temperatura de entrada fuera menor que el doble del incremento de temperatura de salida, o sea que esto fuese menor que el doble de esto, no es el caso del dibujo, entonces el incremento de temperatura logarítmico directamente es el promedio. En la parte de acá abajo, inferior, hemos dibujado un intercambiador de calor, un condensador, igual con el mismo criterio del anterior, también con 3 pasos por la carcasa, pero que tiene 2 pasos por los tubos. El agua ingresa por la parte superior del cabezal de la izquierda, hace el recorrido por la mitad de los tubos superiores, luego pasa al cabezal de la derecha y regresa hacia el cabezal de la izquierda por las partes de los tubos inferiores, saliendo a una temperatura que sudeste de salida del agua. En este caso es muy difícil, no es posible, no es posible dibujar un dibujo como este, porque acá todo estaba bien porque ambos fluidos se movían para la derecha, tanto el condensado como el agua de refrigeración, ambos se movían para la derecha. Acá el agua de refrigeración por un momento se dirige hacia la izquierda, hacia la derecha, luego hacia la izquierda. Entonces lo que se hace es hacer un ciclo, hacer un dibujo como si fuera una continuación,
y dibujarlo todo como si fuera, como si esto se girara y continuara. Estos intercambiadores hay una variedad muy amplia, hay de los muy grandes a los más pequeños, y hay algunos que tienen estos mismos tubos, regresan, no tienen cabezal, sino que regresan por medio de codos, hay 3-4 pasos por los tubos y 3-4 pasos por la carcasa, hay intercambiadores, condensadores que pueden tener 8-10 metros de altura, hay condensadores bastante más pequeños, pero siempre es necesario ubicar un condensador a la salida del vapor, a la salida de la turbina. Y habíamos dicho que reducía el volumen del vapor que sale de la turbina en 40.000 veces. Esto produce una succión y hace pasar por la turbina más vapor del que hubiera pasado si hubiese salido a la atmósfera. Y como ustedes recordarán, cuanto más cantidad de vapor pasa por la turbina, más potencia produce, que es lo que en el fondo estamos necesitando. A la salida del condensador, habíamos dicho que colocamos el desgasificador, yo no lo había dibujado, pero va al desgasificador. El desgasificador es una pieza importantísima. Fíjense que nosotros en toda instalación tenemos hierro. Entonces, la presencia de oxígeno disuelta en el agua, la presencia de oxígeno, más el hierro produce óxido de hierro. También, debido al ingreso de aire y la presencia de anhídrido carbónico, tenemos anhídrido carbónico que con el agua forma ácido carbónico más agua. Ocurre que el óxido de hierro producido por la primera ecuación más el ácido carbónico producido por la segunda forma carbonato de hierro más agua. Y el carbonato de hierro más agua más calor, que es lo que sobra, forma otra vez óxido de hierro más carbonato más ácido carbónico, que es lo que está acá. O sea que esta transformación, si uno quisiera representarla de una forma poco química, pero sería así. O sea que es una transformación cíclica. Una vez iniciada, es muy difícil de pararla. Entonces la única forma de poder parar esta transformación que termina destruyendo la instalación es eliminando los componentes. Es decir, eliminando el oxígeno, eliminando el anhídrido carbónico, que son los gases no condensables. Y para eliminarlos, lo que se hace es colocar este aparato que se llama desgasificador, que tiene un tamaño por lo menos de 6 metros de diámetro a 8, y esencialmente es un gran tanque con su tapa y contratapa, donde ingresamos el condensado que sale del condensador precisamente, y parte queda en estado de agua y va al fondo, pero la presencia de los gases oxígeno 2 y carbono oxígeno 2, oxígeno 2 y carbono oxígeno 2, van a subir y van a escapar de la masa de agua. Entonces en la parte superior se ubica una torre que tiene una serie de bandejas perforadas y calefaccionadas. Estas bandejas perforadas y calefaccionadas son bañadas por agua que se ingresa proveniente de las unas toberas, agua que hace que choque contra estas bandejas y produzca todo un spray que hace la corriente descendiente del agua en forma de spray y la corriente ascendente de los gases que tienen escapar. Para poder hacer escapar los gases, usamos un elemento que llamamos eyector. Ustedes recuerdan que cuando hablamos de turbina, habíamos deducido la fórmula de la tobera. La tobera, recuerdan que era un conducto que podía tener sección redonda o cuadrada, no importaba, pero que reducía bruscamente la sección hasta una garganta, una sección crítica, y luego se expandía en forma de un cono de hasta 5 grados, entrando a una altísima presión y saliendo a una bajísima presión, pero entrando a una muy baja velocidad y saliendo a una muy alta velocidad. Muy bien.
Quiere decir que yo, si diseñara adecuadamente la tobera, que ustedes en el apunte sí lo ven cómo se puede diseñar la tobera, nosotros no lo explicamos en el video porque evidentemente escapa totalmente del curso, podría lograr que la presión a la salida de la tobera fuese menor que la atmosférica. Entonces, si acá logro que la presión sea menor que la atmosférica, voy a colocar una tobera invertida, que precisamente toma el fluido a muy baja presión y lo expulsa a una presión superior, a una presión mayor que la presión atmosférica. De esa manera, yo puedo extraer grandes volúmenes de gases o de vapores con un costo mínimo, porque acá por la tobera lo que hago es inyectar un pequeño chorro de vapor vivo, que lo que hace, vapor vivo quiere decir vapor de alta presión, que lo que hace es producir un vacío en esta parte y succionar los vapores o gases que uno quiere expulsar en forma económica y a gran volumen. Todos estos conceptos son los contenidos de la primera parte de los ciclos de las centrales térmicas. Ustedes, lamentablemente, en este momento no tienen clases presenciales, lo cual es un problema muy grande, y se encuentran en un mundo que está en plena necesidad de conocimientos. Hoy no es tan importante producir soja o producir un producto industrial, sí es muy importante producir conocimientos. Fíjense, yo siempre les menciono que con solo los impuestos que paga Bill Gates a Estados Unidos son más grandes que la deuda externa argentina. Es decir, que si Bill Gates hubiese sido argentino, pues solo con los impuestos de él hubiese pagado la deuda. Entonces, es muy importante que los países inviertan en ciencia y tecnología. Eso no es un concepto mío, lo pueden ver en diversos tratados y lo repite constantemente el doctor Manes, que es una eminencia y se lo va a poder explicar con mucho mejor fundamento teórico. Todos aquellos países que no invierten en ciencia y tecnología, lo que producen es una generación más pobre que la anterior. Así que bueno, eso es lamentable, pero eso es lo que aparentemente parecería que sería el sistema. Bueno, inmediatamente vamos a ver el ciclo con las reformas necesarias para hacerlo más eficiente. Vamos a hacer una pausa y luego seguimos.